a Carmen Martínez Gregori, que es arquitecta desde el año 2003 por la Universidad Politécnica de Valencia y obtiene el diploma como estudios avanzados en 2007 en el Departamento de Urbanismo y un año más tarde empieza a ejercer como profesora asociada en el Departamento de Composición Arquitectónica de la misma universidad, donde obtiene el título de doctora en el año 2015. Desde el 2010 y hasta la actualidad es docente en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia en la especialidad de diseño de interiores. Participa en diversos trabajos de investigación dependientes de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viviendas y del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. También desde el 2003 trabaja como arquitecta por cuenta propia y en colaboraciones profesionales obteniendo varios reconocimientos, entre otros, de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejo, de Aster, también del Instituto Valenciano de la Vivienda, del Instituto Balear del Habitatge y del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, siendo estos trabajos publicados en revistas como Arquitectos, TC Cuadernos de Arquitectura, Temas de Arquitectura o Detail. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Carmen. Y nada, espero que nos guste y que podamos disfrutar de toda tu investigación y de tu tesis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación. La verdad que agradecida, en principio, vamos, estoy yo porque recibí la llamada de Javier y me hizo mucha ilusión el poder participar en estas jornadas y contaros un poco el trabajo que durante tanto tiempo estuve desarrollando, que finalmente presenté en 2015 y que la verdad fue una aventura, ¿no? Desde el principio comenzó un poco de manera, voy a decir, casual, ¿no? Entré en contacto con la obra del arquitecto a través de un trabajo de investigación que estuvimos haciendo con el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Y a partir de ahí, y bueno, os voy a compartir pantalla. Vale, ahora sí. Pues como os comentaba, empezamos con un trabajo de investigación en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, en el que, bueno, pude participar con Jaume Prior, con mi directora de tesis, Carmen Jordasuc, con Andrés Martínez Medina del Colegio de Alicante, y a partir de ahí entré en contacto con la obra de Mauro Lleó y seguimos en la andadura, indagando sobre toda su obra construida, que además es extensísima y que barre prácticamente todos los campos, desde la rehabilitación, edificación, urbanismo, desde encargos muy pequeños de interiorismo hasta grandísimos encargos, algunos de ellos los vamos a ver ahora, y bueno, a nivel de planificación y urbanismo, pues bueno, estuvo relacionado con todo lo que tuvo que ver con el planeamiento de la ciudad. Bueno, pues voy a haceros un poco una pequeña introducción, sobre todo para contaros que, bueno, es un arquitecto que realmente tuvo una extensísima producción, sobre todo a nivel arquitectónico y de edificación, que es en lo que me voy a centrar, y una extensísima obra que poco a poco fue derivando en la segunda etapa de sus proyectos hacia la modernidad. Y fue lo que condujo a él, junto con otros arquitectos de su misma generación, a dar un giro radical en la arquitectura que se estaba haciendo en Valencia y convertir Valencia en una ciudad pues, que ya tenía edificios que eran representativos de ese nuevo estilo, nuevo para nosotros, pero no tan nuevo para Europa o incluso para otras ciudades de España, pero que bueno, nos metió un poco en ese cambio de tendencia que en Europa pues hacía 20 años que se estaba desarrollando y que aquí en Valencia pues eran cosas que ni se conocían ni siquiera llegaban, ¿no? De ninguna manera, porque habíamos pasado una época de autarquía en la que el país estaba cerrado y no era capaz de asumir ciertas tendencias que se iban dando en otros países europeos. Los objetivos de la investigación, por tanto, era hacer un estudio documental de toda la obra de edificación de Mauro Lleó, después poder clasificar toda esa obra de edificación en base a criterios cronológicos y de tipología, y después, una vez hecho ese barrido y clasificación de toda su obra de edificación, desde los años 40 hasta los años 80, y ya os digo, con una extensísima producción, hacer una selección tanto cronológica como tipológica que me permitiera demostrar un poco cómo esos edificios habían podido dar ese salto desde un lenguaje, pues bueno, ligado al régimen y a la autarquía,
un lenguaje completamente academicista a un lenguaje moderno que transformaba radicalmente las pautas de la arquitectura que habíamos visto hasta ese momento, hasta esa década de los años 50. La metodología se utilizó un método inductivo para intentar demostrar esa tesis que se planteaba a partir de unos casos concretos. Y esa metodología partía de unas preguntas iniciales, ¿no? ¿Qué significaba modernidad en arquitectura? ¿Cuáles eran sus principios? ¿Y qué periodo abarcaba en España y en la Comunidad Valenciana? Porque, como os digo, nada tenía que ver ese periodo con la modernidad que se estaba dando ya hacía 20 años fuera de nuestras fronteras. Después, ¿qué significaba autarquía? ¿Qué implicaba eso en arquitectura y qué periodo de la historia de España comprendía? En tercer lugar, ¿cómo evidenciaba su obra el proceso de recuperación moderna en la Comunidad Valenciana? ¿Y qué condicionantes hacían que se produjera esa recuperación, ¿no? Cómo el contexto sociocultural hacía que en la comunidad pudieran de repente aparecer esos nuevos edificios. Y después, por último, cómo se relaciona la arquitectura moderna valenciana con el desarrollo de la arquitectura moderna internacional, ¿no? ¿Qué la separa o qué las une en determinados momentos? Como os decía, un método inductivo en el que al final de 7 casos concretos, podíamos demostrar esos planteamientos iniciales. Casos que además se analizaban desde varios puntos de vista. Primero, el contexto sociocultural, la tipología, las fuentes originales que se estudiaron, proyectos propios del arquitecto, o sea, no reproducciones, los propios proyectos de su archivo personal, publicaciones relevantes en las que salían sus proyectos publicados. Después, evidentemente, conocer lo construido, ir a los edificios, desplazarse, visitarlos, fotografiarlos, hablar con los usuarios, hacerles entrevistas y usuarios además que participaron en el proceso de proyecto y de construcción de los propios edificios. La verdad es que tuve suerte de encontrarme con todavía usuarios y gente que había conocido ese proceso. Y por último, ¿cuál es el estado de conservación? Que me parece también muy importante saber esos edificios que pueden marcar un antes y un después, a día de hoy, en qué estado de conservación están y por qué no los consideramos como patrimonio. Así como otros edificios tenemos muy asumidos, tanto los arquitectos como las administraciones públicas, que son patrimonio. ¿Qué está pasando con este patrimonio moderno que por parte de las administraciones públicas muchas veces está pasando desapercibido, ¿no? para considerar esa protección? Bueno, las fuentes primarias que se utilizaron fueron los propios edificios, los proyectos originales y entrevistas con las personas que vivían en los edificios, que siguen viviendo esos edificios, incluso con la familia del propio arquitecto. Y después, como fuentes secundarias, se utilizaron libros, revistas, trabajos de investigación, artículos, incluso, bueno, esta mañana comentaba también con Javier, ¿no? Los nodos, que para mí resultaron muy interesantes porque en algunos nodos aparecía el propio arquitecto, en algunos momentos, pues, por ejemplo, después de la riada, aparecen en vídeos, ¿no? Junto con gente relevante de la administración en ese momento, o en determinadas presentaciones o inauguraciones de edificios, ¿no? Entonces, para mí fue una fuente también importante de información, además de catálogos hemerográficos y bases de datos. Bueno, lo primero que quería hacer es una aproximación biográfica a la figura del arquitecto, ¿no? Él nace en 1914 y fallece en la misma ciudad, en Valencia, en 2001. La primera etapa del arquitecto, después de estudiar arquitectura en Madrid durante los años de la República, podríamos considerar que comienza justo cuando se colegia. Él estudia arquitectura, a continuación viene la guerra, con lo cual no consigue el título, y cuando acaba la guerra consigue el título, pero ya estamos en 1940. El 3 de septiembre se colegia en el Colegio Oficial de Arquitectos de la zona de Valencia. Son años duros, ahí tiene encargos muy pequeñitos porque de hecho en el barrido de obras que hice pues eran a lo mejor reformas de fachadas o pequeñas viviendas, no en la ciudad, sino muchas veces en pueblos, ¿no? del cinturón de la ciudad, pero proyectos muy pequeños. Y 2 años más tarde, en el 42, consigue entrar como funcionario de la Dirección General de Regiones Devastadas, concretamente en la Oficina Comarcal de Segorbe. Ya como arquitecto de la Dirección General de Regiones Devastadas, pues bueno, ahí empieza a desarrollar proyectos, entre otros, pues de la rehabilitación de la Catedral de Segorbe, pero hace proyectos en Angélica, en Caudiel, en toda esa zona. Y la verdad es que ahí, sobre todo, también
empieza a tener muchísima relación con la obra. Es un arquitecto apasionado de la obra que la visita, conoce, da soluciones constructivas. Hablaremos un poco del tipo de proyectos y dibujos que hace, pero le gusta la obra, ¿no? Y en ese momento es en el inicio de su carrera donde entra en contacto completamente con ella, porque además empieza a hacer proyectos muchas veces con recursos muy limitados, con lo cual la capacidad de poder resolver problemas ahí la desarrolla completamente. Es una primera etapa, como os digo, de proyectos pequeños relativamente, en la que también hace proyectos de restauración, como por ejemplo para la ermita de Nuestra Señora del Rosario en la Plaza del Rosario del Cabañal. Y en esa misma etapa también entra a formar parte, en el 44, del equipo técnico de la Comisión Superior del Plan de Ordenación de la provincia de Valencia. Esto le permite participar de pleno en lo que va a ser el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y en participar de pleno en cómo se va a desarrollar esa ciudad, sobre todo cuando empieza a crecer y cuando un poco pues, el régimen político empieza a abrirse, sobre todo en la década de los 50. Además, también participará en la representación del órgano colegial y entra como representante de la provincia de Valencia a formar parte de la Junta de Gobierno del colegio entre el 45 y el 48. O sea que, aparte de arquitecto por cuenta propia, se vincula a la administración y al colegio. Bueno, en esta primera época, uno de los proyectos, lo tenemos aquí a continuación, uno de los proyectos que protagonizan esta etapa es el del edificio donde se ubicará su propia vivienda, ¿no? Es un edificio en la calle Cirilo Amorós y su vivienda ocupa las dos últimas plantas del edificio, el ático y un sobreático, de forma que ubica su vivienda y su despacho en el propio edificio. En un solar que pertenecía a sus padres vivían justo enfrente, construye su casa y unos años más tarde de casarse, pues establece aquí su estudio y su vivienda. Este edificio, bueno, como veréis, se muestra muy deudor de la arquitectura de Gutiérrez Soto de Madrid, ¿no? En la que el ladrillo caravista es muy protagonista. Y bueno, no es el único edificio en la calle Cirilo Amorós donde vemos un poco esa referencia, ¿no? al arquitecto Gutiérrez Soto. Es un edificio que en la actualidad prácticamente no ha sido alterado, con lo cual tuve la suerte de visitar y bueno, era una casa fantástica con unas vistas espectaculares sobre el centro histórico y él ubicó su despacho en la planta séptima y tenía su vivienda entre la planta séptima y octava. Bueno, en esta época se vincula también al Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Y entre el 46 y el 47 es tercer teniente de alcalde de la ciudad de Valencia, ¿no? Estuve entrevistando a sus hijas y su hija mayor me decía que, bueno, él no fue alcalde porque no tenía suficiente dinero para no trabajar durante la época que fuera alcalde, ¿no? Entonces, Juan Antonio Gómez Trenos fue alcalde y él tuvo el cargo de tercer teniente de alcalde, ¿no? Porque en aquella época, pues bueno, no era como ahora. Y él siempre decía que él tenía que trabajar para poder seguir viviendo. Bueno, son años en los que es miembro de la Corporación Gran Valencia y, como os decía, participará en ese desarrollo urbanístico de la ciudad. Y bueno, como os comentaba también antes, pues participa en diferentes proyectos de rehabilitación, entre ellos la restauración integral del Palacio del Marqués de Dos Aguas. A partir del año 54 las cosas en España cambian bastante, se abre el país, podemos decir que la autarquía ya la hemos superado de alguna forma y entonces esa respuesta que se le quería dar tanto a nivel productivo como a todos los niveles, ¿no? Podríamos decir, y una solución en la que el Producto Nacional también quería dar respuesta a los espacios, por fin a partir del año 53 se supera, ¿no? Entonces, de alguna forma, empiezan a haber algunos reflejos de esa superación de la etapa autárquica en proyectos, sobre todo en algunos proyectos suyos, sobre todo a partir del año 53. El primer proyecto del que hablaremos era el pabellón para la primera Feria Internacional del Campo. Después os lo comentaré con un poquito más de detalle. En el 54, el proyecto de factoría arrocera de Sueca. Todos esos proyectos vinculados a la Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España.
pero después os comentaré un poco qué era ese sindicato. Bueno, aquí os hablaba un poco de la fachada del edificio, este es su estudio. Aquí en su estudio, pues bueno, me comentaban todos los colaboradores y familiares con los que hablé, pues bueno, su tablero de dibujo al que acudía inmediatamente cuando tenía que resolver un detalle constructivo, o sea que era algo que él manejaba y dibujaba constantemente. Tenía muy buena mano para el dibujo y además le gustaba solucionar en papel, ¿no? Rápidamente, no de palabras, sino dibujando. Buen arquitecto, ¿no? El que le gusta dibujar. Bueno, aquí a la derecha tenéis otro proyecto que es un edificio en la calle Eduardo Boscá por el que ganó el premio Marqués de Sotelo. El premio Marqués de Sotelo se otorgaba de forma bianual a edificios de vivienda, soluciones de vivienda, que sobre todo querían, pues bueno, dar una solución precisamente a la vivienda para la clase media, porque en aquel momento estábamos en un punto en el que la vivienda estaba en un límite muy bajo a nivel de distribución y a nivel de soluciones materiales. Por tanto, se premiaban ciertos proyectos, pero como podréis observar, pues son proyectos todavía con un lenguaje muy academicista que nada tienen que ver un poco con lo que estamos hablando de ese salto hacia la modernidad. Bueno, el año 57 es un año crítico. La Riada de Valencia hace que también haya, y aparte de esos grandes proyectos industriales, ¿no?, que van apareciendo en un eje concreto que comentaremos, ¿no?, que es la Avenida del Cid, la antigua Avenida de Castilla, que conecta la ciudad con el aeropuerto y además con Madrid. Aparte de esos proyectos industriales, él colaborará también, teniendo en cuenta que es arquitecto del Ministerio de Vivienda, colaborará en la dirección de obra de algunos grupos de vivienda, por ejemplo, en el Grupo Virgen del Carmen de Valencia, un proyecto de GeoDB en el que él llevará y compartirá la dirección de obra con García Ordóñez y Dexous Beati. Y después, por ejemplo, él formará parte del equipo redactor del proyecto Grupo Virgen de la Fuensanta, también en la Avenida del Cid, y sobre todo, ya os digo, proyectos para dar respuesta a la gran necesidad de vivienda que se da en este momento. Bueno, gracias a ese proyecto y a esa dirección de obra del Grupo Virgen del Carmen de Valencia, obtienen un premio, se les concede un premio y pueden viajar al extranjero y visitar estudios que para ellos yo creo que fue una oportunidad grandísima para completar incluso su formación, ¿no? Estuvieron en Milán, visitaron el estudio de Gio Ponti, estuvieron en Helsinki, pudieron visitar el estudio de Álvaro Alto, estuvieron en Londres, conocieron las New Towns, conocieron todo el cinturón de Londres. Entonces, entraron en contacto con soluciones que quizá empezaban a conocer también en publicaciones especializadas, pero pudieron ver en persona, ¿no? Entonces, fue un viaje que seguramente también cambió algo en su manera de hacer, que ellos ya estaban cambiando poco a poco, pero yo creo que eso dio, a lo mejor, en parte, ¿no?, el impulso final para decidirse por esas soluciones. Bueno, es una época en la que vemos esos grandes proyectos industriales que os comentaba, ¿no? La planta de embotellar Coca-Cola, después vemos la fábrica de transformados metálicos Flex, el Colegio Religioso de la Pureza, que aunque no es un edificio industrial, pero sí que comparte algunas soluciones con esos edificios industriales y va sobre todo encaminado a buscar una solución estandarizada y prefabricada. Y después, bueno, aquí había puesto un pequeño anteproyecto para un stand, es este de aquí, es el stand para Zumos Vida, que aunque no se construyó, pero me parece que es un proyecto que cuando lo descubrí en su archivo personal, le di cierta importancia, ¿no? Porque primero, es un proyecto de pequeña escala, pero que apunta a soluciones también que van en la vía de esa prefabricación. A él en ese encargo se le pedía que construyera un pequeño stand para las ferias de muestras, para la empresa de Zumos Vida, que se pudiera montar y desmontar en cada una de esas empresas. Y él al principio, el primer recurso que tiene es, o la primera imagen que tiene, de hecho no os he traído los primeros bocetos que hace, pero cuando ves los primeros bocetos empiezas a ver un poco el pabellón de Mies de Barcelona, ¿no?, que es su gran referente, las soluciones constructivas de Mies. Y sin embargo, poco a poco va variando esa solución hasta llegar a estas estructuras tensadas, y al final el proyecto es simplemente una lámina suspendida en esos 6 postes
que recuerdan, pues bueno, al pabellón de Helsinki y con una solución muy sencilla soluciona el problema del pabellón, ¿no? Que al final es dar servicio, dar a probar esa bebida con una gran barra roja, que aquí en el dibujo no se ve, y simplemente con un logotipo de la empresa, ¿no? Entonces, me parecía interesante también para reseñar, ¿no? Que no solo se preocupa por los grandes proyectos, sino que un proyecto de un stand o incluso un proyecto de interiorismo, como por ejemplo el de la platería, el de Plata Meneses, pues lo trabaja con total detalle, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, bueno, es un proyecto de interiorismo que hace para un cuñado. La verdad es que hemos de decir también que a nivel familiar, Mauro y yo, pues bueno, tenía unas relaciones muy buenas, ¿no? Por ejemplo, pues su cuñado era el dueño de Plata Meneses, tenía una gran amistad con los Trenor, ¿no? Con varios de ellos, con lo cual eso también le ayudó a tener encargos de cierta relevancia. En este caso, para Plata Meneses, les hace el proyecto del interiorismo del local en Valencia y, como veis, trabaja al detalle todas las paredes, todos los revestimientos, todo el mobiliario, incluso la colocación del mobiliario. Por tanto, a nivel material y a nivel formal se preocupa, solo tenemos aquí una imagen, pero se preocupa hasta del último detalle de la iluminación. Vuelvo un poco atrás para también comentaros, aparte de los proyectos de interiorismo y de arquitectura efímera que acabamos de hablar de ellos, pues bueno, que en el 64 obtiene el título de doctor arquitecto, pero lo obtiene porque, bueno, aparece una orden en la que, de alguna manera, para compensar a aquellos arquitectos que estudiaron antes de una fecha determinada, ¿no? del 50 y tantos, los estudios que habían cursado eran tan duros que les permite acceder a el título de doctor arquitecto simplemente presentando un trabajo profesional. De alguna manera, para compensarles el gran esfuerzo y la gran diferencia que había con el nuevo plan de estudios que se proponía. Entonces, él en el año 64 presenta un trabajo profesional y obtiene ese título de doctor arquitecto. Al mismo tiempo, casi, pues bueno, está trabajando en la fábrica de la filial de SEAT en Valencia y un año más tarde está trabajando para el Instituto Social de la Mujer en Valencia. O sea que al mismo tiempo va desarrollando grandes proyectos. La fábrica de curtidos Incusa, que ahora os comentaré algunas soluciones también que propone. Y fijaros que en colaboración ya con algunos arquitectos como Ángel Currás o José María López Dávila, en este caso en la fábrica de Incusa, con los que, bueno, pues va manteniendo muy buena relación. Además, Ángel Currás, con el que pude entrevistarme también antes de que falleciera y durante la elaboración de la tesis, me hablaba maravillas de Mauro y yo, ¿no? Como persona y como arquitecto. Bueno, una fecha muy importante también, en el año 1970, toma posesión de cargo, del cargo de académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. O sea que, además, se le reconocía también su mérito, sobre todo en trabajos pues, de urbanismo, que habían ayudado tantísimo a la ciudad en momentos muy críticos. Se le reconoce su carrera profesional y toma o cubre la vacante de Antonio Gómez Dabó. Bueno, esta imagen de aquí corresponde al interior de la fábrica Incusa y la imagen que ponía de portada también corresponde a esa fábrica. En ella ya intuimos un poco, ¿no?, la solución que utiliza para esas grandes extensiones de espacio que necesitan las fábricas, con esas cubiertas en diente de sierra, pero sobre todo ponía esta imagen por esas estructuras de hormigón armado que deja vistas sin recubrir. No le asusta utilizar el material en crudo, no lo reviste, lo muestra. Y en ese mismo edificio, en esa fábrica, incluso ahora en la fábrica de curtidos, recurre, voy a hacer un zoom, recurre a un paraboloide hiperbólico. Es el edificio de acceso al complejo y recurre a una solución que, bueno, nos lleva directamente a las soluciones de Félix Candela. Y bueno, os explicaré un poco la relación porque, sobre todo, esta solución viene por vía de su colaborador, de sus colaboradores, entre ellos Ángel Currás, que tenían relación con el hijo de Matilde Ucelay, al que habían conocido en Madrid estudiando arquitectura. Y bueno, es un edificio que proponen, solucionan de esta manera. Es un edificio cubierta con una lámina de hormigón y finalmente, por desgracia, no se ejecuta porque hubiera sido uno de los pocos
nuevos edificios, ¿no?, que hubiéramos tenido con este tipo de soluciones. Al final, pues bueno, recurren a una solución convencional de pilares de hormigón armado y forjado convencional y bueno, se queda en el tintero una solución que quedó en proyecto. Pero bueno, me parecía también interesante reseñar que por sus manos también pasaron las láminas de hormigón armado y que, bueno, fue una ocasión perdida, ¿no? Ahora veremos alguna otra ocasión perdida de hacer ciertas cosas en los proyectos, pero bueno, muchas veces también la propiedad de los proyectos pone ciertas pegas, ¿no?, a soluciones que quizá no podamos controlar a largo plazo, ¿no?, y que no podamos asegurar que van a tener una cierta durabilidad. Entonces, asusta, ¿no?, por lo que consideramos novedoso, asusta. Bueno, y ya tenemos una tercera etapa en la que colabora con su sobrino, Joaquín Lleó Morugán, a partir de los 70 y ya hasta el final de su trayectoria profesional, en la década de los 80. En esta última época es ganador ex aequo del concurso para la sede central de la Caja de Ahorros en Monte de Piedad de Valencia, es el actual edificio de Bankia en la calle de las Barcas, premio que obtuvo ex aequo con Luis Gay Ramos y Luis Gay Yacer, su hijo. Finalmente el edificio lo proyectaron entre los 4 arquitectos. En esta época desarrollará el proyecto del Grupo Fuente de San Luis en Valencia y otro proyecto de vivienda social de 280 viviendas en la calle Gas Lebón en Valencia también, en colaboración con Manuel Peris Vallbona. Y un edificio comercial en la calle Pascual y Genís, en el que desarrolla una fachada muy sobria, dentro de la tendencia del styling, al igual que con el edificio de Bankia, y que, bueno, de alguna manera dialoga perfectamente con el entorno de edificios pertenecientes al centro histórico que tiene justo enfrente y con los que dialoga a la perfección. Esta es la planta del edificio de Bankia, un edificio que además a nivel estructural tiene unas grandes vigas, un patio central, con un perímetro bastante complejo. Y bueno, esta fotografía que veis aquí es del Grupo Fuente de San Luis. Este es el edificio de oficinas y comercial que está en la calle Pascual y Genís. Y esta es la planta del grupo de la calle Gas Lebón. Como veis, incluso cuando, aun siendo viviendas de protección oficial y con recursos limitados, él sigue adoptando soluciones formales muy sobrias, con testeros completamente ciegos, intentando componer todos los huecos en las fachadas, en las fachadas mucho más grandes, intentando esa composición, o sea que aunque con recursos limitados, él siempre trabaja muy bien esos edificios y la composición de esa edificación abierta en esas grandes manzanas. Bueno, ya por último, para hacer ese repaso a su biografía, en el año 84 cesa del cargo de Inspector General del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y ya en su última etapa sigue ejerciendo como académico de la Real Academia de San Carlos y como tal, pues bueno, formará parte del jurado del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Algemesí para la ampliación del Ayuntamiento, en el que resultaron ganadores Enrique Miralles y Carmen Pinós bajo el lema Ábside, que finalmente no se construyó. Y bueno, ya he reseñado este dato, pero ya en la última etapa pues ya no podemos reseñar ninguna cosa a nivel profesional. Bueno, pues este es un repaso, pero brevísimo, a toda su trayectoria, a todos los cargos que ocupó y a todos los trabajos que desempeñó. Al final, de todo esto que pude descubrir de su vida y de su profesión, porque al final también, pues bueno, entré en contacto con su familia, ¿no? Y me explicaban, pues, que era muy amante de la caza, que era una persona afable, con un carácter fuerte, pero una persona muy afable, muy amante de su tierra. Entonces, yo creo que eso también le vinculaba mucho a su ciudad y el amor a su ciudad también le hizo, pues bueno, proponer e intentar dar soluciones que en ese momento le hacían falta. De todo aquello se hizo una selección y realmente al final pues salieron 7 edificios que de alguna manera representaban todo lo que había sido su trayectoria. Los primeros 2 pertenecientes a encargos para la Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España. A continuación 3 edificios de arquitectura industrial y por último 2 edificios de arquitectura escolar. Voy a haceros un repaso breve porque creo que me estoy extendiendo un poco,
pero voy a ver si puedo ir un poco más rápido y os cuento todos los proyectos. El primero, como os decía, es el proyecto para el pabellón en la primera Feria Internacional del Campo para la Cooperativa Nacional del Arroz en la Casa de Campo de Madrid. Bueno, las Ferias Nacionales del Campo empezaron su andadura en el año 49-50. Estas ferias eran para exponer el ganado, la ganadería que había en el país. Realmente, pues durante la etapa de franquismo y sobre todo en la etapa de la autarquía, el país principalmente se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Entonces, como tal, había que presentar ese producto y darle visibilidad. Entonces, se organizan en la Casa de Campo de Madrid esas ferias del campo y, debido a su gran éxito, pues se toma la decisión de internacionalizar estas ferias. Entonces, la primera Feria Internacional del Campo, en esa primera Feria Internacional participa Mauricio con un pabellón para el sindicato vertical de arroceros, ¿no? Este sindicato vertical al final le hace un encargo para, de alguna manera, mostrar el cultivo del arroz desde sus inicios, desde cómo se cultiva hasta después los productos que se hagan del arroz e incluso gráficas de números, sobre todo números me refiero a cantidades, volumen de arroz que se cultiva, cómo se reparte. En fin, querían dar a conocer un poco ese cultivo y al final cómo ese cultivo pues, había solucionado problemas de hambrunas bastante grandes durante la guerra y posteriormente. Este edificio, como veis, exteriormente es un edificio que recuerda pues, bueno, la arquitectura popular tradicional de la zona mediterránea, una cubierta a dos aguas con cubierta de teja árabe, pero ya hay algunos detalles que apuntan a una cierta modernidad. Por ejemplo, la abertura de huecos en el testero, que ya son aberturas bastante considerables y que no se relacionan con esa arquitectura de muro de carga tan tradicional. Y después, sobre todo, hay una parte que veremos a continuación, que es la parte expositiva que aparece dentro del programa de este proyecto. El proyecto en planta, como veis, este es el acceso principal, aquí tiene una parte expositiva y después el programa se completa con una zona de comedor y unas cocinas. ¿Qué se pretendía? Aparte de conocer el cultivo del arroz, dejar que la gente probara el arroz en todas sus variedades, ¿no? En todas las variedades que se podía cocinar. Entonces, este proyecto se convierte pues, en un gran comedor que acompaña pues, a esa explicación del cultivo. Claro, en la parte del comedor veremos una solución más tradicional, pero como os decía, en la parte expositiva estamos viendo un proyecto pues, que ya tiene unas líneas muy distintas a las que vemos en la fachada, unas líneas muy sencillas, incluso con una iluminación cenital, lo que corresponde muy bien a esa zona expositiva, con unos paneles que acompañan a esa circulación lineal, unos paneles que se sitúan perpendicularmente a esa circulación y con unos acabados muy sencillos, ¿no? Con unas paredes oscuras, en contraste con el suelo y el techo en blanco. Y después unos logotipos que van acompañando esa circulación en sentido lineal. Esta es la imagen que vemos. El acceso principal a la exposición se produciría en la zona del fondo y simplemente la gente pues, con fotografías, con gráficos, iban mostrando pues, cómo era ese cultivo desde el inicio, cómo se plantaba, cómo se recogía, cómo se postproducía todo ese cultivo. Y esta es la zona de comedor que os comentaba, ¿no? Sí que es verdad que hay un claro contraste. Aquí vemos ya soluciones más tradicionales con las sillas de NEA, pero de alguna manera también el arquitecto quiere mostrar, formando parte de ese proceso del cultivo del arroz, pues un poco la tradición, ¿no? El cultivo del arroz pertenece a nuestra tradición. Entonces, de alguna manera, por un lado, está apuntando ya soluciones formales que están muy vinculadas a la modernidad y, por otro lado, también quiere mostrar la tradición. Pero sí que es verdad que en estos edificios pues todavía seguramente no obtuvo el permiso para que esas soluciones formales mucho más modernas pudieran salir a la fachada. Algunas soluciones de aquí, pues bueno, recuerdan también a la arquitectura de Coder, ¿no? Que recuperaba dentro de la modernidad algunas soluciones tradicionales y las vinculaba para humanizar de alguna manera también esas soluciones modernas. Bueno, es una fotografía del día de la inauguración. Maurello está aquí, en primer plano. Y esto es, bueno, el edificio realmente a día de hoy no existe, ¿no? Esto fue un pantallazo que pude hacer casualmente desde Google Maps, sí, desde Google Maps en el verano de 2013.
y al poco hice otro pantallazo y ya no estaba, no existía, ¿no? O sea que es la única imagen que me quedó del edificio, porque realmente ya cuando estuve en Madrid ya lo habían derribado y no pude verlo. Pero bueno, como veis, estaba en un estado de conservación bastante lamentable. Estaba muy bien situado en la casa de campo, estaba justo al lado de la piscina, pero llegó un punto en el que todos estos edificios que habían pertenecido a esas exposiciones en la casa de campo llegaron a un punto de deterioro muy grande. Incluso los colegios de arquitectos, el de Madrid precisamente, hizo un llamamiento, ¿no?, para que arreglaran un poco estos edificios, los conservaran o, bueno, le hicieran un uso, ¿no? Que al final es el principal problema de ese patrimonio moderno que comentábamos antes, la falta de uso, la falta de función hace que los edificios se deterioren y finalmente, pues bueno, no haya otra solución que o la rehabilitación integral o al final, si empiezan a formar parte del patrimonio y capital privado, pues el derribo. Este edificio no tuvo suerte y fue derribado. Bueno, el siguiente proyecto sí que me gustaría explicarlo con un poco más de detalle. Simplemente os muestro una imagen y al final, si nos da tiempo, sí que me gustaría explicaros el sistema estructural, ¿no? Porque este edificio, si es importante por algo, es por la estructura. Este edificio es el de la factoría arrocera de Sueca y, como veis, pues es una gran nave de almacenamiento de arroz que utilizó un alarde estructural para el momento, estamos hablando del año 54, unas vigas de hormigón pretensado que en España no se habían utilizado y que le valieron al arquitecto y al ingeniero Francisco Rubira para tener artículos publicados en prestigiosas revistas internacionales. Entonces, ahora después, si tenemos tiempo, os lo explicaré con un poquito más de detalle. Hacemos un repaso rápido por estos 7 edificios y volvemos un poco la vista atrás. Pasamos a continuación a los edificios de arquitectura industrial y, bueno, antes de hablar de ellos me gustaría un poco incidir en la situación de estos edificios. Todos estos edificios que vamos a ver ahora, el de Coca-Cola, el de la fábrica de transformadores metálicos Flex y el proyecto de filial de SEAT, todos ellos están en el mismo eje. Es el eje que conecta la ciudad con el aeropuerto y es la salida y la entrada desde Valencia hacia Madrid. Entonces, ese eje surge o se le da importancia, se amplía cuando empiezan a pensar en la ampliación de la ciudad, ¿no? Hay que darle cabida a la industria, por tanto, se generan diferentes ejes. Por ejemplo, hacia el sur es el maderero, hacia el oeste es este que estamos comentando, es ese gran eje de la Avenida de Castilla, en el que se reúne de alguna manera la industria y, sobre todo, también el sector ceramista, que ya tiene su base importante en Manises, ¿no? Entonces, este eje empieza a cobrar importancia porque, además, pues como os decía, ¿no?, es la conexión con la capital del país. Y, claro, el situarse en ese eje es un gran reclamo publicitario también. Entonces, algunos de los edificios que vamos a ver, pues utilizan también esa posición para situarse, ¿no? Y situarse a nivel publicitario. De alguna manera, esa fachada, ese edificio, pues es un reclamo también. Del primero que vamos a hablar es el edificio para Coca-Cola. Es un edificio, bueno, siempre os he querido poner un dibujo, una perspectiva, un poco con la volumetría que surge de los primeros proyectos, de las primeras versiones de proyectos, que después hay algunas ligeras diferencias con respecto a lo construido, pero básicamente, en esencia, son lo que realmente se construye. Este es el edificio de Coca-Cola. Voy a poneros esta imagen, que es la imagen que da, que es la fachada principal del edificio, la que da la avenida del Cid. En este caso ya no es la avenida del Cid porque estamos en Quart de Poblet, hemos pasado el cauce del río. Y este edificio, como veis, es un edificio que de momento todavía está utilizando recursos que nos recuerdan un poco a la arquitectura de Gutiérrez Soto, con soluciones todavía de ladrillo caravista, pero ya va apuntando hacia soluciones compositivas que nos llevan completamente a la arquitectura moderna, ¿no? Al final, compositivamente es un edificio que tiene diferentes volúmenes que va maclando, la verdad que con mucho acierto, porque de alguna manera esos distintos volúmenes los macla, forman un todo, pero visualmente conservan su independencia. Por ejemplo, este es el edificio donde se recibían las numerosas visitas que acudían a la fábrica. Incluso a día de hoy siguen habiendo muchísimas visitas a la fábrica de Coca-Cola.
muchísima gente me dice, yo fui de excursión cuando era pequeño tal, pues desde el principio yo creo que también un poco es la forma de trabajar, ¿no?, de la marca, que recibe visitas para mostrar el proceso de fabricación, ¿no? Entonces, aquí se recibían las visitas, pero fijaos que es una sala que se puede cerrar completamente, se puede oscurecer para hacer proyecciones, pero está completamente abierta a la zona de embotellado y completamente abierta al exterior. Al igual que la zona de embotellado, que está abierta esa sala para que desde dentro se pueda ver, pero abierta completamente al exterior. Hay, por parte de la empresa, quieren mostrar ese proceso de embotellado. Es una manera de vender también el producto, ¿no?, de darlo a conocer. Estamos hablando del año 58. Juan Luis, os diré el apellido exactamente, Juan Luis Gómez Trenor es el que tendrá la posibilidad de establecer Coca-Cola aquí en Valencia y le encarga a él, como arquitecto de cabecera, ¿no?, que construya el edificio. Desde Coca-Cola le dan algunas pautas, entonces el proyecto, que además no hace él, sino que hace con Luis Albert Ballesteros, ese proyecto sufre algunas modificaciones, pero básicamente estamos hablando de una zona de administración con una zona maclada, en forma de L, maclada, con una zona de vestuarios, comedor, cantina. Esta es la zona administrativa y esta es la zona un poco más de servicios, reuniones, almacenaje. Después, otro volumen en el que tendremos la zona sala de visitas y zona de embotellado, y después una gran nave de almacenaje. Perdón. Si volvemos a los alzados, en los alzados vemos esos volúmenes con sus distintas alturas, con los distintos huecos que van caracterizando cada uno de esos volúmenes. Y como os decía, de momento el material de fachada sigue siendo o está un poco más anclado en la tradición, con ese ladrillo caravista, pero ya va utilizando grandes huecos acristalados, marquesinas, que además van a ser una señal de identidad en muchos de sus proyectos, y sobre todo los que vamos a ver ahora, proyectos industriales, y grandes muros que van delimitando bloques concretos del proyecto y que de alguna manera los sitúan en ese sitio concreto para ser un reclamo publicitario. Estos grandes muros que van delimitando estas áreas, que además, pues bueno, en este caso es de 2 alturas, en la zona de visitas es de una altura y tiene un segundo piso, pero que se retranquea para darle mucho más protagonismo a la zona donde se embotella la Coca-Cola. Entonces, tiene muchos guiños ya que van llevando todos estos proyectos a la modernidad. Otras fachadas, por ejemplo, la fachada oeste, pues bueno, ya vemos que es una fachada mucho más tradicional, con huecos que simplemente responden a las estancias que hay en el interior, y deja ver en la parte trasera esa estructura de cubierta en diente de sierra que caracterizará todos los proyectos de Mauro Lleó. Todos los proyectos industriales, prácticamente en las grandes naves, utiliza siempre la misma solución constructiva en diente de sierra, siempre orientando hacia la zona norte unos grandes lucernarios para meter la luz correcta en esas zonas de trabajo. Bueno, aquí os había puesto algunas fotos del proceso de construcción, ¿no? Porque sí que es verdad que vamos avanzando soluciones nuevas, modernas, pero los sistemas constructivos todavía son muy rudimentarios, ¿no? Entonces, vemos aquí, pues bueno, algunos apeos y algunas soluciones que, bueno, a nivel constructivo, pues todavía distan bastante de esa construcción estandarizada que nos acercaría más a la modernidad. Bueno, estas son fotos del día de la inauguración del edificio, ¿no? Entonces, entrando un poco en esa campaña que os comentaba antes, ¿no?, de marketing, ¿no?, de la propia empresa, de dar a conocer el producto, pues bueno, aquí una visita con el proceso en marcha y todo el mundo viendo pues cómo se embotellaba la Coca-Cola, ¿no? Aquí, bueno, aquí está el protagonista, el jefe de la empresa, con el representante de Coca-Cola en España y, bueno, pues toda la gente que acudió al evento. Como veis, bueno, aquí se intuyen un poco esos acabados que os decía, aparte del caravista, el gresite, muy deudor, ¿no?, de esa arquitectura de Gutiérrez Soto, y sobre todo los grandes ventanales, ¿no?, vinculando el interior con el exterior para mostrar en todo momento lo que se está haciendo en esa fábrica. Bueno, como siempre, ¿no?, el edificio en la actualidad. El edificio en la actualidad está desvirtuado, entre comillas, completamente. Es un edificio que además sufrió muchas ampliaciones porque, bueno, pues con el transcurso de los años, Mauro Lleó se encargó, creo recordar, de 5 ampliaciones del edificio, pero cuando él lo dejó, aproximadamente en los años 70, siguieron ampliando el edificio. De hecho, a día de hoy, cuando pude hacer la visita al edificio,
prácticamente desde el interior no logras saber qué parte corresponde al edificio inicial, ¿no? Porque la nave se ha ido ampliando sucesivamente y además con soluciones de cubierta muy distintas. Entonces allí dentro hay como un batiburrillo de estructuras. Y al final lo que se ha hecho ha sido recubrir toda la fachada, pero sobre todo la que recae a la carretera, con un panel sándwich gris, bueno, que da la sensación de muy de lata de Coca-Cola, pero que claro, ha ocultado por completo el edificio original, ¿no? Además es una solución que solo han hecho en fachada principal y en el lateral, pues el edificio está como estaba en origen. Por tanto, ha sido una solución un poco de maquillaje, pero que bueno, el edificio lo ha desvirtuado un poco de lo que era el origen. Como os digo, patrimonio moderno, que de alguna manera, pues bueno, sus intervenciones tampoco están muy cuidadas a nivel de respeto con lo que eran en origen. El siguiente proyecto es el de la fábrica de transformados metálicos Flex, ¿no? Están prácticamente al lado, en ese mismo eje que comentábamos, y aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues de nuevo, ese estudio volumétrico de las distintas piezas que componen el conjunto. Aquí tenemos, por ejemplo, una nave de almacenaje con esa solución en diente de sierra que comentábamos. Después tenemos el edificio principal, que es donde se generan esos transformadores metálicos. Es un trabajo que además es un poco extraño, ¿no? Porque en América, por ejemplo, las grandes empresas ya se están desarrollando en horizontal y aquí, sin embargo, el desarrollo de los trabajos es en vertical. ¿Por qué se puede hacer eso y ocupar menos espacio? Pues porque lo que se está trabajando pesa muy poco, ¿no? El edificio principal, al final, lo que está trabajando es ya una estructura de hormigón armado, todavía no he hecho el salto a la estructura metálica, es una estructura de hormigón armado, pero que ya muestra en fachada, ya no tiene ningún pudor en mostrar, ni siquiera en revestir. Entonces, tenemos aquí el volumen principal, que como vemos, la estructura la podemos ver en esa fachada principal, en las dos fachadas laterales, tanto en la este como en la oeste, y lo mismo ocurre en este edificio anexo, que es el edificio de comedor, cantina, servicios sanitarios en la planta baja y viviendas en la planta primera, segunda y tercera. En planta, de nuevo, ¿no? Esa composición de volúmenes, en este caso no están maclados, están yuxtapuestos, y lo que hace es, la verdad que muy hábilmente, adelantar el edificio principal con respecto al de viviendas, generando además una sombra bastante fuerte entre uno y otro, lo que hace que se diferencie todavía más. Y ya vemos incluso en la planta cómo esa retícula de pilares, aunque de hormigón, se vaya notando y haciendo protagonista en todo el edificio. Este es el alzado de la fachada principal y hay aquí un elemento también que, como adelantábamos antes, le va a acompañar como recurso compositivo y como protección solar en casi todos sus edificios industriales y escolares, ¿no? En este caso, esa celosía que protege del soleamiento de la fachada principal, en este caso la ejecuta con elementos de hormigón in situ, ¿no? que van desde de pilar a pilar. Lo que hace también con respecto a esa fachada es dejar el pilar en primer plano, retrasarse 2 metros con respecto a esa fachada principal y entonces darle todavía más importancia a la estructura que queda en ese primer plano. Y en esos 2 metros que hay entre la línea de pilares y la fachada, que se retrasa esos 2 metros, colocar esas celosías. Eso le ayuda a protegerse del soleamiento y aparte dibuja esas líneas que yo creo que a él le interesan también para un volumen tan rotundo, generar, aunque sea en la fachada principal, un cierto movimiento. En el edificio de viviendas resuelve de la misma manera, pero lo que aquí es un hueco simplemente para colocar esos elementos de protección solar, en el edificio de viviendas anexo se convierte en unas terrazas que también de alguna manera protegen a esas viviendas del intenso sol del verano. Esta solución que adoptan esta fachada por el problema del soleamiento, sin embargo, en la fachada oeste no lo adopta y es algo que ahí sí que, pues bueno, genera ciertas dudas, ¿no? Entendemos que es una fachada completamente opaca, cerrada, en el que no le hace tanta falta porque si nos fijamos esta está mucho más acristalada y sin embargo la oeste está mucho más cerrada, pero claro, es un recurso que también le hubiera venido bien pensando, ¿no? en la climatología de Valencia y en la orientación que tenía esta fachada oeste. Y un detalle constructivo, ¿no? Un detalle constructivo en el que voy a hacer un zoom para mostrar cómo trabaja al detalle todas las soluciones y os he traído simplemente dos detalles de este edificio, pero
muestra completamente todo lo que va a hacer, cómo va a resolver, los pilares, cada encuentro. Ya os digo, es un mínimo ejemplo de todos los detalles constructivos que va realizando en todos sus proyectos. Bueno, esta es una sección, sobre todo para ver, ¿no?, el trabajo en altura de esta parte de la fábrica y, bueno, una fachada trasera del edificio de viviendas que ya es una fachada mucho más convencional. Vale, esto es lo que os decía, ¿no?, la fachada oeste, en la que la retícula incluso, pues bueno, muestra esa junta de dilatación, duplica el pilar y en todas ellas vemos cómo la estructura siempre cobra protagonismo y se van resolviendo los paños que quedan entre las vigas y pilares, pues algunas veces con ladrillo caravista, otras veces con ladrillo enfoscado, con grandes aberturas y a veces con aberturas fijas o con aberturas practicables en función un poco de la necesidad. Y, por último, una volumetría del edificio, donde se ven un poco las distintas soluciones. Como os decía antes también, ¿no?, ese gran muro que aparece, sí, en este sentido tenemos la avenida del Cid, de entrada a Valencia, y esos grandes muros que le sirven como reclamo publicitario también, ya no solo del propio edificio, sino de la marca, ¿no? El edificio es un emblema de la marca y le sirve además en esos grandes testeros para colocar esos logos, ¿no?, que tienen mucha importancia en ese momento en el que interesa, pues bueno, abrir esas marcas, vender y posicionarse. El edificio en la actualidad, ¿no? Desgraciadamente, pues en una situación bastante lamentable, además ocupado, no sé ahora si seguirá estando, pero bueno, un edificio que han tabicado y que está en una situación, pues bueno, de deterioro absoluto. Este edificio lo adquirió una empresa privada, con la intención de montar un edificio de oficinas y demás y comercial, pero bueno, lamentablemente vino la crisis económica, esto fue en la década de 2010 más o menos, un poquito antes, lo adquirieron, no construyeron nada y el edificio pues sigue en el mismo estado ruinoso y están expoliando todo el hierro que incluso hay en las cubiertas. Claro, estos edificios, pues bueno, como patrimonio, lo que decíamos, tienden a la desaparición, ¿no? Y además cuando forman parte de capital privado. Y por último, el edificio de la filial de SEAT en Valencia. De nuevo, compositivamente vemos un edificio con volúmenes muy marcados, en el que cada volumen corresponde a una parte del programa. Y en este edificio ya da el salto, ¿no? En cada edificio de los que hemos ido viendo va aportando y añadiendo soluciones que lo acercan a la modernidad. En este ya da el salto. Estructura metálica, ya hemos dado el salto de la estructura de hormigón a la metálica. Soluciones completamente prefabricadas y estandarizadas a nivel de soluciones de fachada y un volumen que no se llegó a construir. Por eso os decía que hay cosas que no ha construido, pero que realmente hubiera sido muy interesante ver. Una cúpula geodésica que recuerda un poco a la arquitectura de Buckminster Fuller, ¿no?, y que formaba parte de la zona expositiva del edificio en la parte de ventas, ¿no?, para exponer los modelos de coches. Evidentemente, pues bueno, la propiedad imagino que declinó el construir ese edificio y el edificio, salvo esa parte, está construido tal y como se proyectó. Esta es la planta. Al final son distintos volúmenes que se organizan alrededor de un patio. También hay que decir que la empresa SEAT tenía como algunas pautas muy marcadas en la construcción de sus edificios. Había un módulo de 640 que tenían que seguir todos los edificios. Además, esa pauta ya viene marcada pues, por los edificios que se han ido construyendo en Barcelona y en Madrid. César Ortiz Echagüe, ¿no?, forma parte de los proyectos de esas ciudades que os acabo de comentar. Y esa pauta viene muy establecida por los servicios de asistencia técnica de la propia empresa, ¿no?, que es la que dice, no, incluso antes de hacer el proyecto le mandan 2 anteproyectos y él, de esos 2 anteproyectos, empieza a trabajar sobre uno de ellos. Pero tienen las cosas como muy marcadas, entonces él sobre esas pautas tan marcadas empieza a hacer algunas modificaciones y adaptaciones y al final hace el proyecto suyo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay soluciones constructivas que él tiene que asumir porque le vienen dadas directamente desde la empresa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la solución de carpinterías, el tema de brisolets, el tema, por ejemplo, también de las marquesinas, que él ya había utilizado, por ejemplo, en la fábrica de Coca-Cola, pero aquí sigue utilizando. Entonces, todo eso le viene marcado. Por ejemplo, aquí colabora con la empresa Casa,
que es la que fabrica todas las carpinterías y los brise soleils, ¿no? Casa, bueno, además de que la persona que dirigía la empresa Casa, pues bueno, estaba muy vinculada también a la fábrica SEAT, con lo cual no es que impusiera esos productos, pero bueno, de alguna manera los ponía encima de la mesa, ¿no? Además, una suerte también que ocurriera eso, porque vemos soluciones, aquí vemos algunos alzados en los que se intuye un poco esa modulación, pero si vemos aquí ya otros alzados, vemos cómo esas carpinterías que a día de hoy pues están solucionando, por ejemplo, el muro cortina de la fachada norte, y que os voy a poner una imagen de la actualidad, siguen estando en el edificio y funcionando perfectamente, pues bueno, ese brise soleil que aparece en la fachada principal, que sigue estando, todo eso corresponde a soluciones que se hicieron en su día, en el año 1965. Y en la actualidad el edificio únicamente recubre un muro de cara vista, que es lo único que lo ancla de alguna manera a la tradición constructiva del sitio, y que prácticamente pervive tal y como se proyectó, ¿no? Esta es una volumetría de lo que veíamos antes, pero ya os digo, soluciones, detalles de todo tipo y soluciones que, bueno, de alguna manera también van caracterizando cada uno de esos volúmenes, que por un lado pues estaba la zona de talleres, la zona de depósito de coches, la zona de ventas, y cada volumen, en función de la escala y las necesidades que tuviera, resolvía un volumen distinto, con un tamaño distinto, y además con una solución de fachada distinta. Si necesitaba huecos más grandes, pues bueno, el hueco ocupaba más parte de la fachada, y todo eso además se iba combinando con unos paneles sándwich que formaban con un material de fibrocemento que se llamaba glasal, dentro un aislamiento y después otra capa de fibrocemento, ¿no? Esas soluciones muy estandarizadas que permitían construir el edificio con relativo poco tiempo, las volvió a utilizar en el Colegio de la Pureza de María, que veremos a continuación. En este caso, por ejemplo, se utilizaron también en color azul, en la Pureza se utilizaron en color blanco. La empresa propuso ese color azul, que a día de hoy pues solo permanece en una de las fachadas laterales, pero son soluciones que han podido mantenerse, pues bueno, más de 50 años y las podemos conocer a día de hoy y siguen teniendo las mismas prestaciones. Vamos a pasar ya a la arquitectura escolar. Vamos a empezar por el proyecto de Colegio de Enseñanza en Valencia para el Instituto Religioso de la Pureza. Este proyecto, bueno, he puesto 62-64 porque realmente se ejecutan dos fases. Os voy a poner una imagen porque creo que todo el mundo conocerá el edificio. Es un edificio también situado en el mismo eje, en la salida a Valencia. En este caso sí que está en la avenida del Cid, ya prácticamente antes de llegar al río. Y es un edificio que, como os decía, se ejecutan dos fases. Empieza por la parte, disculpad que vuelva atrás, empezamos por la parte del parvulario y después se desarrolla el resto del edificio, ¿no? Este edificio que ya es para primaria, y después la iglesia, el salón de actos, gimnasio, el edificio que ya vemos desde la avenida del Cid. Aquí vemos de nuevo, pues bueno, un edificio que también coincide en el tiempo. Después de la riada hay un plan para construir colegios que han quedado en muchos casos deteriorados, pero además es que demográficamente hay muchísimas escolarizaciones, entonces hay que resolver el problema de los colegios, ¿no? Entonces se construyen muchísimos colegios públicos, pero también hay un plan de ayudas para construir colegios privados. Estos colegios privados, entre ellos aparece el de la Pureza de María, y lo que buscaban eran sobre todo zonas en expansión, donde pudieran situarse y construir edificios que sus alumnos, en este caso alumnas, pudieran disfrutar tanto de las aulas como también del espacio libre. Entonces buscaban zonas que tuvieran una cierta proyección urbanística, ¿no?, en un futuro. Y al final, pues bueno, junto con el arquitecto deciden ubicarse en esta zona. Igual que todos los proyectos que hemos visto antes, se ubican en el mismo eje, pero hay que decir también que la Avenida de Castilla en su origen tenía 10 metros y poco a poco se iba ampliando. Estaba previsto que se fuera ampliando, entonces estos colegios que en principio, colegios y edificios que gozaban de grandes jardines previos a las edificaciones, a día de hoy prácticamente están pegados a las vías de servicio de esta gran vía, ¿no? Pero eso me lo contaba, pues por ejemplo, en este caso, una monjita con la que pude entrevistarme, ¿no? Y me decía, es que nos quitaron el jardín, ¿no? Claro, era una infraestructura que estaba prevista, pero claro, el colegio, si
tiene un gran jardín en la parte posterior, pues en inicio todavía tenía un gran jardín también en la fachada principal. Como os decía, el proyecto empieza con el parvulario. La congregación tenía un parvulario en la avenida Blasco Ibáñez, en los chalets del principio. Y bueno, cuando finalmente ya concretan el programa, que es un programa para escolarizar a 800 niñas, bueno, concretan el programa con el arquitecto, empiezan la construcción por el parvulario. Como veis, es un edificio en forma dentada, ¿no? Escalonada, en el que vamos viendo aulas, además con una muy buena orientación. Estamos hablando de una orientación sureste, para que no tengan un gran soleamiento y que sea molesto. Un alzado que veremos que recurre de nuevo a esa solución de marquesinas de aluminio en la fachada, que ya hemos visto en Coca-Cola, hemos visto en SEAT y bueno, de alguna manera hemos visto también en Flex, pero de hormigón armado. Y un edificio además muy bien organizado, que aunque no tiene extensiones privadas en cada una de las aulas, pues bueno, tiene una gran terraza o un gran patio cubierto en la parte trasera, que está, entre comillas, en la peor orientación junto con los servicios, ¿no? con los baños. En la parte principal, en la parte de acceso, pues bueno, tiene una sala de profesoras y una parte de control, ¿no? Junto a la escalera, que es la que da paso a la planta superior. Esta es la planta superior con una organización similar, en la que ya podemos ver esas marquesinas que van acompañando todo el edificio, el escalonamiento del edificio. Este es el alzado. De nuevo vemos casi siempre, pues bueno, la utilización de ese recurso del ladrillo caravista, de los muros que van delimitando cada una de esas partes que van escalonándose, los huecos en función de las orientaciones, en las aulas mucho más grandes, casi ocupando toda la altura entre el suelo y el techo, y en el resto de orientaciones, pues en función también del hueco a que sirve, si es una zona de servicios, disminuyendo su tamaño. Aquí vemos, pues bueno, esa fachada que da al patio posterior, ¿no? Con huecos más cerrados y con fachadas mucho más ciegas. Y el edificio en la actualidad, que se mantiene en un estado perfecto. Hay que decir que en este caso, como patrimonio moderno, que aunque no esté protegido, las dueñas del edificio, la congregación, lo han mantenido en perfectísimo estado. Y las cosas que se han rehabilitado o se han modificado han seguido las pautas del proyecto inicial, con lo cual este tipo de intervenciones son de agradecer, ¿no? Porque el edificio a día de hoy podemos conocerlo en perfectas condiciones. Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta, que hay edificios, y sobre todo estos edificios, son capaces de adaptarse al futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque su forma de organizar los espacios interiormente te permiten esa adaptación. Ahora, cuando veamos sobre todo el edificio principal, la distribución de las aulas, si va cambiando la necesidad con los planes de estudio, el tipo de estructura y cómo está organizado te permite cambiar y con la misma estructura poder dar respuesta a una variación del programa. Bueno, este es el edificio principal, este es el que da fachada a la avenida del Cid, y como os decía, no es un gran bloque longitudinal de 85 metros, además con una fachada muy rotunda, que deja por un lado ver la estructura metálica de todo el edificio, y además se resuelve con una solución estandarizada prefabricada que repite la que habíamos comentado antes, ¿no? Ese panel sándwich de glasal, que es un fibrocemento, un aislamiento y de nuevo un fibrocemento. Pero además, dos elementos que caracterizan esa fachada, ¿no? La marquesina de aluminio y las persianas venecianas de grado lux, que recorren todo el edificio también y potencian esa horizontalidad, ¿no? Hay que decir también una cosa, el edificio en principio es muy rotundo desde la fachada de la avenida del Cid, pero en este lateral hace un pequeño quiebro, con lo cual se ensancha, y hay que decir que la fachada posterior no es tan rotunda como la que vemos, ¿no? Desde la avenida del Cid. La fachada que da hacia el norte es una fachada pues, que de repente va adecuándose al perfil y a las terrazas que van surgiendo para poder, por ejemplo, solucionar el esparcimiento de las alumnas un día de lluvia, terrazas que a día de hoy, pues lamentablemente se han convertido en aulas, ¿no? Y solo se mantienen en una planta, pero es un edificio que tiene una volumetría que además en algunas plantas varía en altura porque aparecen terrazas en la parte superior,
es un edificio mucho más rico que da hacia el jardín interior. Y después conectado con un bloque, con un volumen, que en este caso es la iglesia en la parte de arriba y el salón de actos en la parte de abajo, un volumen que ya sí que no tiene nada que ver con ni el edificio principal ni el edificio de párvulos. En este caso, además, tampoco a nivel de materialidad. Este se resuelve con un bloque de hormigón texturado que le da quizá un poco más de riqueza a esa textura, pero además perfectamente iluminado con estas rasgaduras que existen entre los distintos paños inclinados y que jugando un poquito con la altura, porque la iglesia está a la altura del rellano que existe entre la planta primera y segunda del edificio principal, le permite hacer un sótano, que sería una entreplanta, un semisótano, en el que ubica el salón de actos. Y a partir de ese semisótano también da acceso a un gimnasio que aparece en el semisótano de este edificio principal y que se ilumina y ventila a través de patios ingleses, tanto en la fachada principal como en la conexión entre el salón de actos y el volumen principal. Aquí tenéis un poco, ¿no?, esa riqueza de la que os hablaba de la fachada interior, que de repente pues, bueno, aparece un muro cortina en la escalera, de repente aparecen todas estas galerías que arriba se cierran. Hay que decir también que el programa es docente en todas sus plantas, salvo en la última planta, que es la residencia para la congregación, ¿no? Y resuelve perfectamente tanto una parte del programa como el otro, ¿no? Es capaz de asumir tanto un espacio docente como un espacio de viviendas con acumulación de celdas, ¿no?, dando a esa fachada. Esta es la sección que os decía, con la entreplanta para solucionar la iglesia y el semisótano con el salón de actos. Estas escuelas pretendían ser un espacio donde los alumnos también pudieran ir el fin de semana, con lo cual esos salones de actos tenían bastante protagonismo, ¿no?, en la vida social de la escuela, porque te permitían pues, bueno, ver proyecciones los fines de semana. Y vemos esos salones de actos con máquinas de proyección de cine importantes, ¿no?, de cine prácticamente no de ciudad. Y lo mismo lo vamos a ver ahora en el Instituto Social de la Mujer, con esa misma capacidad de poder juntar, ¿no?, a los alumnos de la escuela y proyectar películas y hacer vida un poco más allá de la estricta docencia. Y siguiendo un poco esta manera de solucionar, tenemos el último proyecto docente, que es el Instituto Social de la Mujer en Valencia, que a nivel de solución formal es muy similar al Colegio de la Pureza, pero en este caso la particularidad que tiene este edificio es el solar donde se ubica. Es un solar que está justo entre el río, el cauce del río, el cauce antiguo del río que tenemos aquí delante, y el centro histórico. Entonces, este edificio de alguna manera es la prueba fehaciente de que una solución, un edificio moderno puede convivir con un centro histórico y además puede dialogar con él y puede dar solución al encuentro entre esa ciudad histórica con la ciudad que se desarrolla más allá del río, que ya tiene otros matices. En este caso, la solución, como os decía, la solución material es la misma que en el Colegio de la Pureza, pero aquí tiene una volumetría un poco más rica, ¿no? De la que hablábamos antes en el patio, o en la fachada que daba al patio interior, pues aquí, de ese tipo de volumetría un poco más rica, podemos hablar en la fachada principal. Este edificio, para ganar un poco de espacio, pues es un edificio con un ancho de 7,75 metros, en el que tiene que resolver un programa docente. Ese edificio, claro, puede permitirse el ganar 1,5 metros, me parece que es, gracias a ese vuelo. Evidentemente lo aprovecha para ganar algunos metros y, bueno, parte de ese vuelo en algunas partes es mirador y en otras partes se convierte en terraza, ¿no? Pero por lo menos le da la posibilidad de poder jugar un poco con la volumetría. Además, en la parte de arriba, de la misma manera que en el Colegio de la Pureza, se convierte en la vivienda para las hermanas de la institución javeriana. Es su vivienda y en el caso de la fachada posterior, no tenemos la imagen, perdón, se retranquea con respecto a la calle de Llopis que tenemos aquí detrás, ¿no? Y lo que les da también cierta privacidad a las hermanas, ¿no?, en la parte de su vivienda. La solución de fachada sigue utilizando el glasal y además esas carpinterías que se van acoplando a esa estructura metálica que queda como protagonista siempre en primer plano.
Y no sé si tengo un poquito más de tiempo para explicaros este proyecto que sí que tenía ganas de tenerme un poco más, ¿no? Que es la factoría arrocera de Sueca, que es el que de alguna manera da el pistoletazo de salida a esas grandes soluciones modernas y sobre todo a nivel de estructura, ¿no? Esta fábrica, como os decía, es un gran almacén de grano, ¿no? Y se construye aquí precisamente porque Sueca es uno de los puntos clave, ¿no?, en la producción del arroz. Bueno, en los años de la guerra, la producción del arroz queda todo en el bando republicano, con lo cual hay que de alguna manera producir arroz en zonas que no estén en esa parte. Y entonces empiezan a generarse, pues, por ejemplo, los arrozales de Sevilla, que surgen en esta época, bueno, en esta época un poco más pronto, pero empieza a surgir una necesidad, ¿no? Y esa necesidad hay que cubrirla con grandes edificios, a partir de los cuales, pues bueno, se puede almacenar el arroz y empezar a repartirlo. Estos edificios formarán parte del sindicato vertical y forman parte de esa Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España. Lo que inicialmente había sido una federación sindical que solo correspondía a la zona de Valencia, los arrozales de la zona de Valencia, de repente entrará en un conjunto más grande de sindicatos a nivel nacional, ¿no? Y entonces aparecerá la zona de Tarragona, la zona de Sevilla, la zona de Valencia, todos ellos produciendo arroz y, de alguna manera, desde esos puntos distribuyendo arroz a toda España. Entonces, en Sueca, que además es el punto donde se generan las semillas que se reparten a los productores de arroz, también es el punto donde se acumula después lo que se genera en todos los arrozales, y a partir de ahí, de este punto donde se guarda todo el grano, se distribuye. Entonces, este edificio está justo al lado de las vías del tren, y el tren, para cargar ese arroz, pasaba por dentro del edificio, se cargaba el tren y de ahí ya se repartía. Evidentemente es un edificio que necesitaba tener una planta prácticamente diáfana. Esto es la vía del tren que pasaba por dentro del edificio, una planta diáfana para que los camiones pudieran cargar, descargar grano y se pudieran mover libremente por toda la planta. Por tanto, era un edificio que no podía tener ningún soporte en el interior. Estamos hablando de un edificio de 33 metros de ancho, ¿vale? Aquí tenemos las dimensiones, 99 metros entre ejes. Es un edificio de unas dimensiones colosales que, ya os digo, a la vista de muchos, y yo que he pasado mucho en tren por el lado de ese edificio, pasa muy desapercibido, pero que a nivel estructural, claro, estamos hablando del año 54, eso era un alarde de estructura y de solución en ese momento. El edificio por fuera ya va dando algunas pinceladas de lo que sea la modernidad, tiene fachadas bastante rotundas, ¿no? Al final tiene una fachada principal, que es la que tenemos aquí, y es esta que tenemos aquí, que es la que enfrenta, es una fachada este, que necesita protegerse del sol para la carga y descarga de camiones, sobre todo en verano, y necesita también protegerse de la lluvia. Llueve poco, pero en los días de lluvia cargando y descargando grano para evitar que se mojara. Entonces, esta fachada se debe de proteger con una marquesina. Entonces, la estructura, aparte de resolver toda esa gran luz, debe resolver esa marquesina para ayudar, ¿no?, en ese proceso de carga y descarga. Entonces, ¿eso cómo se puede solucionar? Pues eso se soluciona con unos pilares que inclinan su base en este primer tramo hasta llegar a la marquesina, para intentar que la resultante de esfuerzos caiga justo en el centro de la cimentación. Entonces, de forma bastante ingeniosa, pues se inclina solo la parte baja del pilar, que más o menos es de unos 5 metros, y la parte alta del pilar, ya hasta llegar a las vigas de cubierta, queda recta. En la parte de la izquierda, realmente ya no hubiera hecho falta acudir o llegar a esa solución constructiva, pero por un tema estético y de guardar la simetría, pues se recurre al mismo tipo de solución. Bueno, la cimentación se hizo toda a base de pilotes prefabricados que se hincaron en el sitio, y en función de la carga, el edificio, bueno, como veis, aquí está un poco exagerado el plano, pero el edificio no era rectangular, quería mostrarse como un gran paralelepípedo, pero tenía que adecuarse realmente al perímetro del solar. Entonces, en función de la distancia, pues se hincaban más o menos pilotes en cada uno de los soportes.
Y estos son, por ejemplo, los pilares que os comentaba que soportan esa marquesina y soportan parte de la carga de esa gran viga, ¿no? Inclinados en su parte baja. El armado de todos los pilares y después el gran alarde que tuvo este edificio. También hay que decir y hay que poner en valor al ingeniero que colaboró con Mauro y yo en este edificio, que es Francisco Rubira Senén, que además fue el primer director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Valencia. Francisco Rubira era el que en Valencia tenía la patente o comercializaba las patentes Freyssinet. Entonces, él tenía relación con la Sociedad para los Pretensados de Hormigón y gracias a esas soluciones le propuso a Mauro Lleó el poder utilizar hormigón pretensado para solucionar esta cubierta. Porque aquí tenían un problema, era un problema de espacio, pero era un problema funcional, pero también era un problema de tiempo. Este edificio se planteó su construcción en marzo del año 1954 y tenía que estar acabado en septiembre de ese mismo año. Por tanto, ese edificio se construyó en 7 meses, en apenas 7 meses. Algo que para el año 1954 pues era bastante, en fin, era de un peso muy relevante en cómo obtener una solución constructiva que diera solución al plazo temporal, ¿no? Entonces, se estudiaron diferentes soluciones, se estudió el hormigón armado, se estudió una estructura metálica, pero la que resultaba más económica y más rápida de hacer era la del hormigón pretensado. Se tuvo que pagar un canon a la patente Freyssinet porque ellos así supervisaban la ejecución de la estructura. Y esas grandes vigas se ejecutaron in situ, allí en Sueca, gracias a un encofrado deslizante que permitía ir cambiando muy rápidamente de una viga a otra. En tan solo 7 días podían cambiar el encofrado de una a otra. Bueno, aquí tenéis la sección del edificio. En principio el edificio pues planteaba tener también unos funcionarios en cubierta, porque claro, pensar que aquí se almacenaba el grano. Entonces, ¿qué ocurre? Que el grano se debe almacenar y de fumigar para, pues bueno, que no entren ratas, que en fin, se pueda conservar de la mejor manera posible. Hay que aislar el grano de la humedad, hay que ventilar el espacio, hay que permitir la carga y descarga. Entonces, aparecen huecos, pero muchos de ellos protegidos, ¿no? En este caso, lucernarios para dar luz, pero finalmente incluso estas soluciones se desecharon, se cubrió todo lo que era la cubierta y se abrieron simplemente huecos en los laterales. Este es el planning de trabajos, la gráfica de trabajos que se utilizó, ¿no? Desde marzo hasta septiembre. Y tal y como cuentan, el edificio se pudo utilizar más o menos la primera semana de septiembre. Pensar que la campaña del arroz se desarrolla sobre todo en septiembre. Entonces, el cultivo del arroz se puede adelantar o atrasar, pero básicamente durante el mes de septiembre se recoge todo el arroz. Y tenía que estar preparado para dar ya respuesta a esa campaña y esa gran cantidad de grano que se iba desde ese mes de septiembre a repartir a toda España. Bueno, además, pues bueno, ese alarde técnico del que os he contado, le sirvió pues bueno para estar realmente pues bueno en boca, ¿no? de las publicaciones técnicas, algunas de ellas nacionales y otras pues bueno internacionales que se hicieron eco un poco de la solución, ¿no? Estas son imágenes del interior, de cómo se acumulaba y se almacenaba el grano. Esta es la vía de tren y este es el grano almacenado para cargarlo directamente. Y bueno, algunas soluciones pues, llamativas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las escotillas, ¿no? De la parte superior del edificio, que ayudaron a ventilar el edificio, pero de alguna manera imposibilitaban el acceso de roedores al mismo, ¿no? Y cómo se abrían esas escotillas para poder ventilar y tener una ventilación cruzada en las dos fachadas longitudinales, con unos cables de acero que permitían abrirlas. Y este es el edificio en la actualidad. ¿Qué ocurre? Pues bueno, la vía de tren que os comentaba, la línea C5 que va desde Valencia a Gandía, antes paraba, la última parada era Cullera, pues bueno, pasaba por aquí, las vías se tienen que ampliar y desaparece una parte del edificio. Por otro lado, el edificio no es solo la de almacenamiento, tiene un pequeño edificio donde hay un par de viviendas para las personas que se encargaban de la factoría, está la báscula, están las oficinas del sindicato de arroceros, están los laboratorios y ese pequeño edificio, no os he traído imágenes, pero por ejemplo también tenía
una gran marquesina que cubriera parte de la báscula, desaparece, ¿no? No caben los camiones, pues no se plantean otra historia, tiran la marquesina. Entonces, claro, este edificio la verdad es que lo tienen bastante cuidado. De hecho, fijaros que prácticamente no ha sufrido cambios, salvo estos dos que os he comentado, y el interior permanece intacto, o sea, está como estaba en origen y se sigue utilizando para el mismo fin, ¿no? Bueno, y poco más, que creo que me he extendido más de la cuenta, pero la verdad es que y me he dejado muchísimas cosas por contaros, la verdad es que me hubiera gustado contaros más cosas. Y bueno, sobre todo daros las gracias, ¿no? Por poder por lo menos dar alguna pincelada de lo que hizo Mauro Lleó. Gracias a ti, Carmen. Ahora viene lo más frío, ¿no?, de esto online, ¿no? Que nos gustaría ahora de alguna manera automática que se abrieran todos los micros y poder aplaudir y agradecerte, ¿no?, tu charla. Y sobre todo, no sé, para la gente, pues bueno, yo he vivido muchos años en Valencia y son figuras, ¿no?, la de Mauro Lleó, que no las conocemos, ¿no?, de nombre casi, pero es que te la encontrabas, ¿no?, paseando por toda la ciudad, pues había muchos referentes. Si queréis, bueno, están agradeciendo en el chat. Tenemos tiempo a lo mejor para hacer alguna intervención, si alguien quiere hacer una pregunta. A mí me hubiese gustado abrir un tema, pero es que creo que no lo voy a abrir, que es porque, vamos, daría para una charla total, y además ahora está muy en boga, ¿no?, el tema un poco de la conservación del patrimonio y en estos edificios que has mostrado, pues bueno, que se ven todos los ejemplos, ¿no?, de cómo el edificio ha llegado a nuestros días bien conservado y la propiedad lo acepta así y así interviene en él. Ejemplos, pues, que así asá, y ejemplos, pues, totalmente abandonados, totalmente. Por eso. Entonces, ese tema no sé si pero bueno, sí, coméntanos un poco tu... A ver, es un tema que yo simplemente he querido dejar patente porque ya en la tesis lo hice y después, bueno, he podido participar en algún congreso, sobre todo, pues, acerca de eso, ¿no?, de la conservación del patrimonio moderno, y siempre, pues bueno, las conclusiones finales es o depende de la iniciativa privada, que respetan su edificio porque saben lo que tienen y saben que tienen una joya, ¿no?, y que la tienen que conservar, y además una joya que les sirve, ¿no?, porque en el caso de la Puerta de María, el edificio tiene 50 años y sigue respondiendo al programa de manera espectacular. Las propias profesoras lo comentaban, que el edificio sigue respondiendo. Pero claro, en otros casos la iniciativa privada piensa que el edificio se queda obsoleto. En la fábrica de transformadores metálicos Flex, la propiedad de repente dice: ya no me interesa tener fábricas disgregadas por toda España porque me va muy bien en la distribución, pero me resulta muy mal en la producción porque especializo un poco las fábricas. Cierro la fábrica, vendo el edificio. Claro, entiendo que al final son decisiones empresariales y, claro, esos edificios pues van vinculados a esas decisiones empresariales. Y en ese caso, pues la empresa que lo compra, por cosas que pasaron, ¿no?, y por cosas que siguen pasando, esa gran crisis, pues lo dejó en stand-by y, claro, el edificio a partir de ahí, el deterioro que sufre, pues lo destroza. Y los otros, pues lo mismo, ¿no? Coca-Cola, estamos en la misma historia. Crece, al final, pues bueno, cambian las tendencias, pero no se respeta un poco ese edificio. Si no se cataloga, es muy difícil llegar a proteger esos edificios. Sí. Y si no se da un uso, menos. Es curiosa, ¿no?, que vemos en los ejemplos, ¿no?, como lo del edificio de Flex, ¿no?, que ha llegado hasta nuestros días, pero sin invertir en él, evidentemente, pues en ese estado de deterioro, o el de Coca-Cola, que sí que han actuado en él, pero lo han desvirtuado, ¿no? Pues bueno, ahí se nos presentan todas estas... Pero incluso son edificios que a lo mejor tampoco precisan mucha inversión, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de SEAT, con muy poca inversión, sí que es verdad que, bueno, pues algunas partes se han reformado más, pero si vemos la fachada, con muy poca inversión, el edificio ha llegado a nuestros días y es un edificio con una visión que es bastante vigente, ¿no? O sea, que no pasamos por ahí y decimos: ostras, este edificio, qué mal ha pasado el tiempo por él. Son edificios que pueden convivir con el presente y yo creo que todavía tienen mucho para dar en el futuro.
Con lo cual yo creo que si la persona que en ese caso pues es el propietario, la empresa que es la propietaria, cuida un poco del edificio, yo creo que son edificios que por el planteamiento que tienen son capaces de dar respuesta a los diferentes usos que se van dando o a los cambios en el uso que se puedan ir dando. Pues sí, como decíamos, realmente hay un debate ahí y lo que me gustaría es emplazarlo a lo mejor dentro de unos meses, ¿no? Cuando ya nos podamos reunir y hacer un evento presencial, aunque se hará igualmente online porque hemos visto que ahora ya no vamos a poder evitarlo, lo online. Sí. Ahora ya se queda con nosotros. Pero está muy bien, ¿no? Pero a ver si cohabitaremos, ¿no? Con las dos versiones. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. En el chat te están felicitando todos. Me está llamando haber podido contar más cosas. Sí que me gustaría deciros que tenéis la tesis colgada en Riunet para que podáis consultarla. Y yo me alegró, ¿no?, la invitación del Colegio de Castellón, porque creo que es una figura que es muy poco conocida y no se ha puesto en valor lo suficiente. Y creo que es un arquitecto que lo merece, ¿no?, que tiene obras, arquitectura y ha participado en el desarrollo de la ciudad con proyectos que creo que merecen ser resaltados, ¿no? Y a él como persona y como profesional. Totalmente, no sé, a veces hay tantos ejemplos que han pasado un poco inadvertidos, ¿no?, en la historia que nos han contado. Entonces, nada, nos alegramos de contribuir, ¿no?, con un poquito ese granito de arena. Ya en el ciclo de tesis ya hemos ido descubriendo a mucha gente también. Entonces, esperamos ir siguiendo, pues seguir mostrando, ¿no?, todo ese trabajo que muchos de vosotros vais haciendo y la verdad que no quede, ¿no?, en un cajón. Entonces sí que pondremos aquí la cita de donde está en Riunet tu tesis para que quien quiera seguir. Para que lo podáis poner. Muy bien, ahí que es una pasada todo lo que hay allí colgado, que la verdad que hay lectura, horas y horas de lectura que está muy bien todo lo que hay por ahí. La verdad es que hay muchas horas de lectura y se corresponden con muchas horas también de trabajo e investigación. La verdad es que no he citado a alguien y es a Juan Calduc, que tuvo la amabilidad de dejarme ir a su casa, que es donde tenía el archivo personal del arquitecto. Y vamos, se lo agradeceré siempre porque nos atendía en festivos, fines de semana, cuando el trabajo lo permitía, el poder ir a visitar su archivo y estar allí horas y horas. Y con toda la amabilidad del mundo nos recibió siempre con una sonrisa en la boca, o sea que también agradecérselo, que no lo había citado y la verdad es que quería hacerlo. Qué bien. Pues nada, saludamos a Juan, que lo hemos, hace un par de años vino a Castellón con motivo de una de las tesis que se expuso y la verdad que seguro que hubiese a lo mejor podido estar con nosotros también. A ver, sí que hay un comentario, te lo leo porque... mira, Emilio nos comenta que echa de menos, claro, es que al final se ha tenido que acotar tanto a los edificios, que no hayas hablado del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, en San Antonio de Benajever. Sí, ¿no? Sí. Ese, bueno, os comento, cuando hice un poco el barrido general de toda su obra, ahí hice otro volumen de tesis. La verdad es que hice al final dos grandes volúmenes, que uno era, pues, esto que os he contado, y el otro era todos los edificios que había hecho desde los años 40 hasta los 80, registrando pues si había colaborado con alguien, situación, todos los datos que podía recoger, ¿no? Y de ese volumen la verdad es que no he ni siquiera ni abierto el tema porque, claro, no había tiempo material. Pero es que tiene una producción inmensa. Es una cosa que yo creo que hay pocos arquitectos que hayan colaborado en tantísimos proyectos y hayan desarrollado tantísimos proyectos. Sí que es verdad que se han quedado muchos por comentar. Incluso en estos que he comentado, me da la sensación que he pasado muy por encima de todo y que tampoco he podido profundizar, pero la verdad es que más tiempo os hubiera dejado cao. Bueno, pues para eso pondremos el enlace para que cuando tengamos un ratito pues podamos consultar tu tesis y todo el trabajo que hay ahí puesto.
Nada, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Seguro que a la gente que verá y consultará esta grabación posteriormente y sobre todo a ti, Carmen, que con tan poquito tiempo que te mandamos esta invitación, aceptaste enseguida y nos has contado de maravilla la tesis y con tanta pasión. Se ha intentado, se ha intentado. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, bona nit a tots. Vosotros. Adéu, Gracias. bona nit.